a punto de salir y una sensación de aire fresco. We are refreshed with the experience of something which comes to us. Estamos refrescados con algo, la experiencia de algo que llega a nosotros. Which is great, but it's not in our power. Que es estupendo, pero no está en nuestro poder. Climate will change. El tiempo cambiará. After a while, winter will come back. Y al pasar unos días, volverá el invierno. Oh, if we want to stay, if we want to stay fresh all the time, we have to find the freshness inside ourselves. Si queremos estar frescos, nuevos todo el tiempo, tenemos que encontrar esa frescura dentro de nosotros. What is it that causes us to become stale? ¿Y qué es lo que hace que nosotros nos quedemos parados, quedemos atrapados? We can become a bit tired of ourselves. Podemos cansarnos de nosotros mismos. Used to the familiar patterns of how we are. Acostumbrados a los patrones familiares en los que somos. Our anxieties, our fixations. Nuestras ansiedades, nuestras fijaciones. That is to say, we become trapped in the content of our mind. Es decir, nos quedamos atrapados en el contenido de nuestra mente. What we will be looking at in these next days is the difference between the mind itself and the content of the mind. Y lo que vamos a estar viendo estos días es la diferencia entre la mente en sí y el contenido de la mente. When we become so absorbed in what is arising, the thoughts, feelings, sensations, memories, and so on. Cuando nos quedamos absortos en lo que surge, en todos esos pensamientos, sentimientos, sensaciones y todo eso, the actual arena within which this is arising is not in our awareness. El ruedo en el que todo esto surge no está en nuestra conciencia, no somos conscientes. Just as when you look into a mirror, Es igual que cuando miramos un espejo, you see your face, ves tu cara, or at least the reflection of your face. o al menos el reflejo de tu cara. The mirror is taken for granted. Y el espejo se da por sentado. We're not curious about the nature of the mirror. No tenemos curiosidad sobre la naturaleza del espejo. As long as we can see our face, no, the mirror is functioning and we don't need to think about it. Mientras podamos ver nuestro rostro, el espejo funciona y no tenemos que preocuparnos por ello. As long as we're able to organize our thoughts and feelings and maintain the continuity of our sense of self, we're not really thinking about the mind which is illuminating all that is occurring. Mientras podamos organizar todos nuestros pensamientos, todas nuestras sensaciones y todo aquello que constituye nuestro sentido de quien creemos que somos, pues no tenemos por qué preocuparnos sobre la mente que ilumina todo esto. That is to say, we focus on the impermanent, the always changing content of the mind. Es decir, nos centramos en el contenido transitorio y siempre cambiante de nuestra mente, Experiencing it sometimes in a passive way, experimentándolo a veces de una manera pasiva and sometimes more actively shaping it, organizing it, creating patterns. y otras veces de manera más activa, configurándolo, creando patrones, dándole forma. But either way, these patterns are emerging and dissolving. Pero de ambos modos, todos los patrones surgen y se disuelven. They are unreliable. No son fiables. And so we have to keep thinking and thinking to maintain the illusion of the reliable continuity of the content of our mind. Y entonces tenemos que seguir pensando y pensando sobre la continuidad de la ilusión de la fiabilidad del contenido de nuestra mente. That is to say, we are all engaged in the ongoing work of self-construction and maintenance. Es decir, estamos todos involucrados en esta continua construcción de nuestro sentido del yo, nuestro mantenimiento del yo. Sometimes it works well, sometimes not so well. A veces funciona bien, a veces no tan bien. When crises arise, we can feel that we are falling apart. Cuando surgen crisis, parece que todo se desmorona. We have to gather ourselves together and somehow get on with the strange business of being alive. Y tenemos que intentar organizarlo todo, ponerlo en lugar y continuar con el negocio, con el extraño negocio de estar vivos. But the text that we're going to be looking at offers us a different vision of life.
Pero el texto que vamos a ver nos ofrece una visión diferente de la vida. Highlights the openness and the clarity of the mind as it is. Y subraya la apertura de la mente tal como es. This is the openness which offers hospitality to all the various forms of experience which arise for us. Es la apertura que ofrece hospitalidad a las diferentes formas que surgen para nosotros. Sometimes what is arising seems to be, as it were, inside ourselves, inside the skin bag that we take to be I, me, myself. A veces lo que surge da la sensación de que está dentro de este saco de huesos, esto que yo tomo como yo mismo. And sometimes it's what is outside. Y a veces es lo que está fuera. Houses, trees, people. Las casas, los árboles, la gente. Everything in the world. Todo lo que hay en el mundo. Our usual way of looking at the world Nuestra manera habitual de observar el mundo is that it is composed of all that is not me, that is other than me. es a veces observar que está compuesto de aquello que no soy yo, lo que es distinto a mí. We make a division between self on the inside and other on the outside. Hacemos una división entre el yo que está dentro y todo lo demás que está fuera. So we'll be doing meditation practice together to allow ourselves to investigate this in a gentle way and see if it truly is the case that this dualism or separation between self and other, subject and object, inside and outside, is actually the case. Y vamos a hacer varias prácticas, varias meditaciones para observar de una manera suave si esto es así, si esta división entre el yo y el otro, dentro fuera, este dualismo, funciona realmente así. So we begin by doing a little bit of sitting practice together. Y vamos a empezar haciendo una pequeña práctica juntos. The focus of this is to have the experience of an undistracted attention. Y el objetivo es tener una experiencia de una atención sin distracción. Attention and awareness are not the same. La atención, la presencia no es lo mismo. Attention is an alignment between three factors. La atención es la alineación de tres factores. There is the one who is attending. Está el que está atendiendo. There is that which is attended to. Es aquello a lo que se atiende. And there is the quality of attending. Y está la cualidad de atender. This is a refined form of what in the Buddhist tradition are called the three wheels. Y esto es una forma refinada de lo que la tradición budista se llama las tres ruedas. Subject, object, and the connection between them, the verb, if you like. These wheels move together, and this keeps the vehicle of ourselves moving in this domain that's referred to as samsara, a turning world, a revolving wheel of experience. Sujeto, objeto y la relación que hay entre ellos, o si se quiere, el verbo, la acción, y estas tres giran juntos y mantienen funcionando nuestro mundo, o aquello que se refiere como el samsara, todo el mundo en el que vivimos. So we all know what it's like to formulate an intention that we're going to do a piece of work, for example, and we sit down to do it, but our mind goes off. Y todos conocemos la sensación de tener esa intención de sentarse a hacer un trabajo, de tener la intención de hacer algo, y sin embargo nuestra mente se va y vaga, por ahí. We become distracted. Nos distraemos. Something else seems more important to do. Cualquier otra cosa parece más importante. What's happening then is that the subject is present, the capacity for attending is present, but the object has shifted. Y lo que pasa en ese momento es que el sujeto
y la capacidad de estar atento están presentes, pero el objeto ha cambiado. So we're wanting to align these. Y queremos alinear esto. So as if you were playing golf Es como si estuviésemos jugando al golf and you managed to get your ball on the final green where the flag is. y hemos conseguido llevar la pelota al green final donde está el agujero. There is the hole, Está el agujero allí, you have the ball, tenemos la pelota and you have the putter to try to get the ball in the hole. y tenemos el pad con el que intentamos meter la pelota en el agujero. If you hit it too hard, it's going to run over. Si golpeas muy fuerte, pues va a pasar más allá del agujero. Not hard enough, you won't arrive. Y si no le golpeas lo suficientemente fuerte, no va a llegar. So what you need is a perfect alignment between the distance, the quality of the grass, the tilt of the putting green, and the focus of your attention. Y lo que necesitamos es poner alinear la distancia en la que está el agujero, la altura del césped, las diferentes variaciones de altura que pueda haber en el green y tu esfuerzo al golpear el pad. By holding these three factors in mind, you optimize the chance of getting the ball into the hole. Y al tener todos estos factores en mente, optimizas las oportunidades de meter la pelota en el agujero. So this is the same in meditation. Es lo mismo en la meditación. The object of meditation for our purposes now is going to be the sensation of the breath at the nostrils. El objeto de la meditación ahora para nosotros va a ser la sensación de la respiración en la apertura de la nariz. We want to gather our subjectivity into the formation of our intention. Queremos recoger toda nuestra subjetividad y colocarla en nuestra intención. I, the subject, am going to focus on the sensation at my nostrils. Yo, el sujeto, voy a centrarme en la sensación de la apertura de la nariz. And the connection between them is my attention. Y la conexión es mi atención. I'm going to direct my attention to this task. Voy a dirigir mi atención a esta tarea. If, for whatever reason, my attention goes on to something else, Si por cualquier razón mi atención se va a otro lado, I'm going to very gently bring it back onto the object. voy muy suavemente a devolverla al objeto. The key issue to avoid here is any kind of critical judgment on what has occurred or a feeling of disappointment that you can't meditate. Una cuestión crítica aquí a tener en cuenta es que no podemos tener un juicio hacia nosotros y ser críticos o de defraudarnos si no somos capaces de hacerlo bien. Because then you're just creating further waves of distraction. Porque entonces estamos creando mayores olas de distracción. Not thinking about why did this occur. No pensar por qué ha ocurrido esto, Not thinking, oh, I must try harder. ni pensar debo intentarlo más duro, But in the most gentle way, just bring the attention back onto the focus. sino de la manera más suave traer de vuelta la atención al objeto. Kindness and tenderness is the mood of all the practices that we do. La amabilidad, la ternura, es el estado de ánimo de todas las prácticas que hacemos. If you make yourself your own enemy, then life becomes very hard. Si te convierte en tu propio enemigo, entonces la vida se vuelve muy difícil. In my work as a psychotherapist, it's very, very saddening to see how many people hate themselves. En mi trabajo como psicoterapeuta es muy triste ver cómo tantas personas se convierten en enemigos de sí mismos. People are disappointed in themselves. Y la gente se defrauda consigo misma. Feel they can't stay with themselves. Y piensan que no pueden estar con sí mismos. And for some people, eventually this leads them to suicide. Y a algunas personas, al final, a veces les conduce al suicidio. It is intolerable for me to be me. Para mí es intolerable ser yo. From the Buddhist point of view, this terrible sense of entrapment arises from
a very profound misunderstanding of what the mind is. Desde el punto de vista budista, esta sensación surge de una mala concepción, una profunda mala concepción de cómo funciona la mente. When you judge yourself, Cuando tú te juzgas, when you're reviewing yourself in terms of evaluation, cuando tú te evalúas o tú te revisas en términos de una evaluación, you're objectifying yourself, estás objetivizándote, splitting yourself into a subject and an object. estás partiéndote entre un objeto y un sujeto. I don't like the shape of my ears. No me gusta la forma de mis orejas. I have ears, they are my ears, Tengo orejas, son mis orejas, but I don't like that. pero no me gustan. This is the way that we become the sponsors of plastic surgeons. Y esta es una manera en la que nos volvemos patrocinadores de los cirujanos plásticos. Please make me look like a normal person. Por favor, haz que parezca una persona normal. But who feels normal? Pero ¿quién se siente normal? So having done my ears, what about my nose? Así que una vez que ya me he hecho las orejas, ¿qué pasa con mi nariz? I'm sure they can do something with my toes as well. Y también yo sé que pueden hacer algo con mis dedos de los pies. There's no end to correcting ourselves when you engage with yourself as if you were a problem. Y no hay final a querer mejorarte si tú te consideras como un problema. So that's a cul-de-sac, a dead end that we don't want to go down. Y ese es un camino sin salida por el que no queremos, en el que no queremos entrar. Rather, in a very tender way, we just think, oops. Y más bien, de una manera muy tierna, simplemente queremos decir, vaya. Just as you would with a small child, helping them to walk. Igual que si estuviésemos con un niño pequeño y le estamos ayudando a andar. They try to walk and they fall over. Intentan andar, se caen. And you smile at them and say, whoops. Y les sonríes y les dices, venga. And then they smile back and get up again. Y entonces te devuelven la sonrisa, se vuelven a levantar. Just like that. Es así. Falling over is part of learning to walk. El caerse es parte de aprender a andar. Getting distracted is part of how we learn how to meditate. El distraerse es parte de cómo aprendemos a meditar. So in a soft, easy way, bring your attention back onto the focus. De manera muy suave, muy fácil, trae de vuelta la atención al objeto. So we want to sit in a comfortable way. Queremos sentarnos de una manera cómoda. Trying to let our skeleton hold our weight so the muscles can relax. Permitir que nuestro esqueleto soporte nuestro peso y que nuestros músculos se relajen. Traditionally, with this kind of meditation, we sit with our hands in our lap, the right hand resting on the left, with the thumbs touching. Tradicionalmente, con este tipo de meditación, nos sentamos con las manos reposadas en nuestro regazo, con la derecha sobre la izquierda y con los pulgares tocándose. Our gaze is down the line of the nose. Nuestra mirada sigue la línea de la nariz. The eyes are not fully open, but not closed either. Los ojos no están plenamente abiertos, pero tampoco están cerrados. Have our tongue turned up to touch the hard palate. Tenemos nuestra lengua tocando la parte superior del paladar. And this helps to control the saliva. Y esto nos ayuda a controlar la saliva. The shoulders are, the shoulders are relaxed and open. Los hombros están abiertos, relajados. And the breath is coming easily through the nostrils. Y la respiración viene fácilmente a través de los agujeros de la nariz. And we begin just by deciding in ourselves, I'm going to focus on this sensation. Y empezamos diciéndonos, voy a centrarme en la sensación de la respiración. And then we do that. Lo hacemos. And if we wander, we gently return to it. Y si nos perdemos, pues gentilmente volvemos. That's all. Eso es todo. So, for the purposes that we have while we're doing the practice, everything else in the world is irrelevant. Y por el propósito de esta práctica, todo lo demás del mundo es irrelevante. We may well have important events in our life.
¿Podemos haber tenido sucesos importantes en nuestra vida? Issues requiring our reflection, que requieren que nosotros reflexionemos sobre ellos, but this is not the time for it. pero este no es el momento. So by doing this practice, we allow ourselves to make a kind of holiday space away from the pressures of subject-object interaction. Así que al hacer esta práctica nos tomamos una especie de vacaciones de esa interacción de sujeto-objeto. Creating a breathing space in which we're simply attending to the breath. Creando un espacio de respiración en el que simplemente atendemos a la respiración. Okay. ¿Vale? One of the things that can make problems in meditation is that we are too smart for our own good. Una de las cuestiones que puede crearnos problemas en nuestra meditación es que nos pasemos de listos, seamos demasiado listos para nosotros. If you can remember as a child learning to tie your shoelaces. Por ejemplo, si recordamos cuando éramos niños intentando aprender a atarnos los zapatos. There are 4 stages to this which come from, we can identify from learning theory. Y hay 4 etapas en esto que las podemos identificar aprendiendo teoría. The first is called unconscious incompetence. La primera se conoce como incompetencia inconsciente. You don't know how to tie your shoelaces. No sabes cómo atarte los cordones de los zapatos. You've no idea that you could know how to tie your shoelaces. Y no tienes idea de que podrías aprender a atarte los cordones de los zapatos. It's just one of the many things that mom does. Es simplemente una de esas cosas que hacemos. We don't even know why she does it. Y ni siquiera sabemos por qué ella lo hace. And sometimes we have to struggle not to get our shoes on. Y a veces tenemos que luchar por no ponernos los zapatos. But then we become aware that maybe going to play school, some other children, bigger children, seem to know how to do this. Pero luego nos damos cuenta de que a lo mejor yendo al colegio, allí en el patio de juego, que otros niños, quizá mayores, pues saben atarse los cordones. But I don't know how to do it. Pero yo no sé hacer eso. So now I have conscious incompetence. Y ahora tengo una incompetencia consciente. So then I ask my mom, show me how to do this. Y entonces se lo pido a mi mamá, enséñame cómo hacer esto. I learn, it's very slow and I make mistakes. Y aprendo muy despacio, cometo errores. But gradually I build up a conscious competence. Pero gradualmente construyo una competencia consciente. And now that I'm fluent with this, y ahora que esto lo hago muy bien, fluidamente, I move on to the final stage, which is unconscious competence. Avanzo a la siguiente etapa, que es competencia inconsciente. I can tie my shoelaces without thinking about it. Puedo atarme los cordones de los zapatos sin siquiera pensar sobre ello. Which means that while I'm tying my shoelaces, I can think of something else. Lo que significa que mientras me ato los cordones de los zapatos puedo estar pensando en cualquier otra cosa. That is to say, I don't need to attend to what I'm doing. Es decir, no necesito atender a aquello que estoy haciendo. My action is within automatic pilot. Mi acción funciona en piloto automático. Now this looks very wonderful. Y esto parece maravilloso. But it's actually a kind of lostness. Pero en realidad es una especie de pérdida. Because it's in the third stage when I'm developing the conscious competence. Porque es en la tercera etapa en la que estoy desarrollando competencia consciente. That my attention and the task are brought together. En la que mi atención y la tarea se unen. Once I know how to do it, I can attend to other things even as I do it. Y una vez que sé cómo hacerlo, yo puedo atender a otras cosas mientras hago eso. And we are all intelligent, experienced people able to move around the world and do many different things. Somos todos personas experimentadas, inteligentes, que podemos ir por ahí en el mundo haciendo un montón de cosas.
So we are so competent at many things, we don't need to be there while we're doing them. Y somos tan competentes haciendo algunas cosas que ni siquiera necesitamos estar ahí haciendo mientras las estamos haciendo. We can be somewhere else in our mind. Podemos estar en cualquier otro lugar en nuestra mente. From the meditation point of view, this is tragic. Desde el punto de vista de la meditación, esto es trágico. Because it's called unconscious competence. It makes us truly unconscious. Y esto se llama competencia inconsciente, nos hace verdaderamente inconscientes. So when we do the meditation, we want to come back to be more conscious. Cuando hacemos la meditación queremos retornar a ser más conscientes. This is what I'm doing. Esto es lo que estoy haciendo. Here and now. Aquí y ahora. And I have to gather myself to be here and now. Y yo tengo que recogerme para estar aquí y ahora. We all know how to breathe. Todos conocemos, todos sabemos cómo respirar. In fact, breathing is something which is just automatized by the body. En realidad, respirar es algo automatizado, algo que hace el cuerpo. But we might get into the habit of breathing badly. Pero podemos tener el hábito de respirar mal. Many people have very shallow breath. Hay mucha gente que tiene una respiración muy superficial. Which promotes anxiety. Y eso fomenta la ansiedad. If you learn to breathe with your diaphragm, si aprendes a respirar con tu diafragma, if you become anxious, you're going to probably go back into upper chest breathing. Y si te vuelves ansioso, pues probablemente vuelvas a una respiración en la parte de arriba de tu pecho. So then you have to remember, oh, I can settle my anxious arousal by deepening my breath so that the balance of oxygen and carbon dioxide is rectified. Y entonces puedes recordar, y dices, bueno, yo puedo recuperar otro tipo de respiración de manera que mis niveles de ansiedad bajen y se equilibren los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. But I don't want to be conscious of breathing all the time. Pero yo no quiero estar consciente de la respiración todo el tiempo. So it slips into being an automatic, unconscious function. Y entonces eso nos lleva a una función automática inconsciente. And again it falls under the power of my moods and arousal. Y de nuevo cae bajo el poder de mis estados de ánimo y de cómo yo me presente. So the function of this first kind of meditation we've been doing, which is called shamatha or in Tibetan shine, is to enter a state of undisturbed calmness. Y la función de este tipo de meditación, la primera meditación que hemos hecho, que se llama shamatha o en tibetano shine, es entrar en un estado de atención sin perturbación. But it's an alert calmness. Es una calma sin perturbación, pero es una calma alerta. Because we are attending to something. Porque estamos atendiendo a algo. So we have illumination of the process of focusing on the breath. Y tenemos una iluminación o el proceso de centrarnos en la respiración. Which we become aware of through the sensation at the nostrils. De la que somos conscientes a través de prestar atención a la sensación en las fosas nasales. And there's nothing to do with it. Y no hay nada que hacer con eso. This doesn't need any intellectual commentary. Esto no necesita ningún comentario intelectual. No interpretation. Ninguna interpretación. Thinking is linking. El pensar es ligar. If we start to think about it, the thoughts will link onto other thoughts and you have a whole chain of signifiers moving together. Si empezamos a pensar sobre ello, eso nos va a ligar un pensamiento a otro y vamos a construir toda una cadena de significados sobre ello. So the possibility is to have a simple or pure attention. Entonces, la cuestión es tener una atención simple o pura. And the great thing about this practice is that the sensation in the nostrils is not in the least interesting in itself. Y la cuestión sobre esto es que la sensación en las fosas nasales no es en absoluto para nada interesante. When we seek entertainment, cuando buscamos entretenimiento, we seek to do something which interests us. Buscamos algo que nos interese. If you live in a big town, there are probably many films showing at the same time. Si vivimos en una gran ciudad, pues hay un montón de películas que ponen a la vez. But you want to go to the kind of film you like. Pero quieres ir al tipo de película que a ti más te gusta. Because if you like it, you can give yourself to it more.
Porque si te gusta, tú puedes entregarte a ella más. And if you can give yourself to it, you receive more of it and you lock into being with the movie. Y si tú te entregas a ella más, ella te da a ti más y entonces te enganchas con ella. That is to say, usually the quality of attention that I give is determined by two factors, both my own state, which would be whether I'm preoccupied or not. Entonces, lo que nos dice es que el tipo de atención que nosotros damos depende de dos factores. Por un lado, el estado en el que yo estoy, que si yo estoy preocupado o no. But secondly, and sometimes more importantly, the qualities of the object. Pero, por segundo, también, y quizá más importante, la cualidad del objeto. Does the object seem to hook my attention? Parece que el objeto tira de mi atención. I feel that I really want to look at this. Yo siento que de verdad quiero ver esto. I want to engage with it. I want to give myself to it. Quiero involucrarme con ello, quiero entregarme a eso. Now this is usually governed for us by two things. Y esto normalmente funciona para nosotros con dos cosas. Which are our basic orienting factors. Que son nuestros factores básicos que nos orientan. That is to say, sex and death. Es decir, el sexo y la muerte. Or desire and aversion. O deseo y aversión. Sex means I want to get close. Sex significa quiero acercarme. I want to merge into this. Quiero fundirme con esto. This is a particular form of the desire, which could be to eat a chocolate cake. Y que podría ser una manera particular del deseo, que podría ser quiero comerme un chocolate. When we desire something, we're saying, I don't want any separation between me and the object. Cuando deseamos algo, lo que estamos diciendo es no quiero ninguna separación entre el objeto y yo. I want to eat a mango. Quiero comerme un mango. So I feel I want to get close to that mango. Es decir, quiero acercarme a ese mango. I don't want to eat it politely with a knife and fork. No quiero comérmelo de manera educada con cuchillo y tenedor. But I want to slather it over my mouth so that the deliciousness is all around me. Quiero que se me derrame por la boca de manera que toda esa deliciosidad, el sabor esté a mi alrededor. The smell, the texture, and so on. El olor, la textura, todo eso. This is how we understand the erotic. Esto es como entendemos lo erótico. Through the senses, the sensuous, the sensual, moving towards the sexual. Todo la sensación, los sentidos, lo sensitivo que nos conduce a lo sexual. On the other hand, we have death. Y por otro lado tenemos la muerte. Which means I want to kill this thing off. Es decir, quiero matar esto. We have aversion. Tenemos aversión. I don't like. No me gusta. I don't like you. I'm angry with you. No me gustas tú, estoy enfadado contigo. Go away. Vete, Fuck off. que te jodan, I'll kill you. te mataré. We have these gradations of desire for the vanishing of the other. Que tenemos toda esta gradación de deseos de que desaparezca el otro. So if you're sitting outside in the summer's day, Y si tú estás sentado ahí fuera, libre, en un día soleado de verano, and you see a butterfly, y ves una mariposa, it's very nice, you look at it, es muy bonita, tú la ves, how charming. es encantadora. But then a mosquito starts buzzing around. Pero entonces llega un mosquito sonando cerca. Not so nice, but somehow it gets more of your attention. No es tan agradable, pero de alguna manera tiene más atención por tu parte. Irritation, fear, dread can all be mobilizing factors for attention. Entonces la irritación, el miedo, todo eso pueden ser factores que movilizan nuestra atención. So these are all examples about how our attention is usually hooked by the positive or negative, as we experience them, qualities of the object. Y estos son todos ejemplos de cuestiones positivas o negativas, como nosotros las experimentamos, cosas que atrapan nuestra atención. What this highlights is that we are puppets, Lo que esto subraya es que nosotros somos marionetas, endlessly reacting to the various factors which emerge in the world around us.
reaccionando incesantemente a los diferentes factores que en el mundo que nos rodea. Of course, factors also arise inside us. Y factores que también surgen dentro de nosotros. You start to feel a bit sick. Empiezas a sentirte un poco enfermo. Or you have a headache. O tienes dolor de cabeza. Maybe it's brain cancer. Y quizás sea cáncer de cerebro. Some people think a lot about their body and what's going on in it. Un montón de personas piensan mucho sobre su cuerpo y lo que pasa dentro. Tend to elaborate. Y tienden a elaborar. Other people never want to think about what's happening and always go to the doctor much too late. Y otras personas no quieren pensar sobre lo que está pasando y entonces cuando van al médico ya es demasiado tarde. The rates of, certainly in Britain, the rates of identification of breast cancer are much higher than the rates of identification of prostate cancer. La tasa de identificación de cáncer de pecho es... Of which cancer? Prostate. La tasa de identificación de cáncer de pecho son mucho más altas que las tasas de identificación de cáncer de próstata. Because men tend to disregard some of these signs. Porque algunos hombres pues tienden a no prestar atención a algunas de las señales. And of course that's the problem, isn't it? You can be over-attentive or under-attentive. Y por supuesto eso es un problema. Puede hacer que tú le prestes demasiada atención o demasiada poca atención. What does this mean? ¿Y qué significa esto? You need to go to an expert to find out. Que necesitamos ir a un experto para averiguarlo. But surely, internally or externally, something's always going on. Pero seguro, a nivel interno, a nivel externo, siempre está pasando algo. We think about the past, the future, memories, plans. Pensamos sobre el pasado, el futuro, tenemos recuerdos, hacemos planes. We describe ourselves as thinking beings. Nos describimos como seres que piensan, We think about things. pensamos sobre cosas. And this supports our illusion that we are proactive agents. Y esto apoya nuestra ilusión de que nosotros somos agentes proactivos. We are the doers of our life. Somos los hacedores de nuestra vida. We are the masters of our existence. Somos los maestros de nuestra existencia, los dueños de nuestra existencia. But I would suggest most of the time, thoughts are thinking us. Pero lo que sugiero es que la mayor parte del tiempo los pensamientos están pensándonos. We become aware of thoughts and sensations after they have arrived. Somos conscientes de los pensamientos, de las sensaciones después de que hayan surgido. If at work you have a report to write, or you need to prepare something for a meeting, Si en el trabajo tienes que escribir un informe o tienes que hacer una presentación en una reunión, then you're formulating concepts and ideas into a presentation. formulas, conceptos, ideas en una presentación. But a lot of the time, what is emerging for us, what we take to be us, is after the fact of its arrival. Pero la mayor parte del tiempo, lo que surge para nosotros, lo que nosotros tomamos como nosotros, surge después del hecho de que, o sea, nos damos cuenta después del hecho de que haya surgido. So in that sense, I am the intermediary of my existence. Y en ese sentido, yo soy el intermediario de mi propia existencia. I'm not the creator of myself, No soy el creador de mi yo, but I'm the distributor. pero soy el distribuidor. So things arrive from the factory. Las cosas surgen de la fábrica, I don't know where the factory is, yo no sé dónde está la fábrica, and I package it and put some of it out and hide some of it. y yo lo empaqueto y parte lo suelto y otra parte lo escondo, But somehow I feel I'm doing it. y de alguna manera siento como que yo lo estoy haciendo, But I'm just a postman. pero solo soy el cartero, I didn't write the letter. no escribí la carta, The thought came to me. el pensamiento vino a mí. And because I think, oh, it's my thought. Y dado que yo pienso, oh, es mi pensamiento, If the thought is in my mind, it must be mine. si el pensamiento está en mi mente, pues tiene que ser mío. This becomes a kind of veil, an opacity, which prevents me even being aware of my incompetence. Y esto se convierte en una especie de velo, de opacidad, para que yo sea consciente de mi propia incompetencia. I have the unconscious incompetence. Y yo tengo una incompetencia inconsciente. Of course, it's my mind.
Of course it's my thought. Por supuesto es mi mente, por supuesto es mi pensamiento. It's just me being me. Soy yo, siendo yo. But sometimes we find ourselves a little bit troubled by thoughts. Pero a veces nos encontramos un poco perturbados por los pensamientos. We're worrying about something. Nos preocupamos sobre algo. And then we think, fuck, this is terrible. This is, what the fuck am I doing? Y decimos, pero esto es terrible, ¿qué coño estoy haciendo? I don't want to be like that. No quiero ser así. So do I have a, now we're a bit more conscious. Do I have to be like this? Y ahora mismo estamos siendo un poquito más conscientes, ¿no? Yo tengo que ser así. Is there something I can do about the way that I find me being me? ¿Hay algo que yo pueda hacer sobre la manera en la que yo me encuentro siendo yo? So we start to get into the little helicopter and go up above ourselves and look down, get a more panoramic view rather than being fused into the flow of experience. Entonces empezamos a subirnos al helicóptero y tener una visión sobre nosotros un poquito más elevada y ver cómo surgimos en vez de estar fundidos con nosotros en ese momento. These thoughts are automatic negative thoughts. Estos pensamientos son pensamientos automáticos negativos. I am beating myself up. Yo me estoy golpeando. I am being beaten up by thoughts about myself. Yo estoy siendo golpeado por pensamientos sobre mí mismo. Who is doing this? ¿Quién está haciendo esto? Somehow I'm doing it. De alguna manera yo lo estoy haciendo. But I hate it. Pero lo odio. But I keep doing it. Pero continúo haciéndolo. Who is the one who is doing it? Entonces, ¿quién es el que lo está haciendo? So, if the thoughts seem to have a life of their own, Si el pensamiento parece que tiene una vida propia, and I am the recipient of the thought, y yo soy el recipiente del pensamiento, where are these thoughts coming from? ¿de dónde vienen estos pensamientos? And there are many theories. They come from the brain, they come from our karma. Y hay muchas teorías, vienen del cerebro, vienen de nuestro karma, Maybe they are just how the mind is. y quizá simplemente sean como es la mente. If we say it's the brain, but we don't know much about the brain, Si decimos es el cerebro, pero no sabemos mucho sobre el cerebro, it's just an idea about ideas. es simplemente una idea sobre otras ideas. And since we can't adjust our brain very easily, Y, it's pues, slightly paralyzing thought. y puesto que no sabemos cómo ajustar nuestro cerebro muy fácilmente, es un pensamiento paralizante. If we think it's our karma, it's the result of previous actions, Y si pensamos que es nuestro karma el resultado de acciones previas, then we might think, oh, better try harder. Don't want to be like this in the next life. entonces podemos pensar, bueno, pues lo debo intentar con más ahínco para no ser así en las próximas vidas. But again, that's a bit projective and abstract, Pero de nuevo, esto es un poco una proyección, un poco abstracto, because I'm still stuck with how it is now. porque estoy atrapado en cómo es ahora. But you might start to be curious, well, what does it mean to experience something? Pero entonces puedes tener algo de curiosidad y ¿qué significa experimentar algo? How is the experience? ¿Cómo es el experimentador? This means that we move from looking at what to how. Giramos nuestra mirada de from how to what, de cómo, No, from what to how. to how. Giramos nuestra mirada de el qué al cómo. What questions are concerned with conclusions? Las preguntas de qué tienen que ver con llegar a una conclusión. I can say what time it is it, and it's about 20 past 11. Puedo decir qué hora es, y entonces puedo decir, bueno, pues son las 10:20. What is indicating the possibility of knowledge? ¿Qué implica la posibilidad de conocimiento? We respond to the what question by producing a formation which is defined. Respondemos a la pregunta ¿qué? Produciendo una formación que define. We arrive at something certain. Y llegamos a algo cierto. So, what is indicating reification, objectification, entities? ¿Qué implica cosificación, objetivización, entidades? A world of knowable things. Un mundo de cosas que se pueden conocer. I remember as a child, my mother would often say, James, what are you doing?
Yo recuerdo cuando era pequeño que mi madre decía, "Pero James, ¿qué estás haciendo?" Which is a completely bewildering question. Es una pregunta totalmente embrujadora. I'm just doing. Y dije, bueno, yo But what is it? simplemente lo estoy haciendo. Y yo, ¿pero qué estás haciendo? I don't know. No sé. And my mother would never be very happy with that response. Y mi madre nunca estaba contenta con esa respuesta. You have to know what you're doing. Tienes que saber qué estás haciendo. So, when you get that kind of education, you're pulled out of yourself towards objectification of your own experience. Y cuando tienes este tipo de educación, tú te sacas de ti mismo hacia la objetivización y hacia ese tipo de experiencia. And it makes us very skilled in narrative production. Y entonces eso nos hace muy habilidosos en la producción de narrativas. So that we become ready to explain our existence all the time. Y entonces ya estamos preparados para explicar nuestra existencia todo el rato, Making definitive statements, haciendo afirmaciones definitivas, fully committed to them. Totalmente comprometidos con ellas. The great teacher of this at the moment is Donald Trump, El gran maestro de esto en este momento es Donald Trump, master of definition. el amo de la definición, el maestro de la definición. It is what it is because it is what I say it is. Es lo que es porque yo digo que eso es lo que es. But for the purpose of meditation, we want to move away from this. Pero con la meditación, el propósito es que queremos irnos de todo esto, Towards how questions. hacia las preguntas de cómo. Now, the difference here is that when you say what, you move out, you are defining, you are shaping. Con una pregunta ¿qué? Estamos moviéndonos hacia afuera, estamos dando forma, estamos definiendo, You're making a statement. estamos haciendo una afirmación. How is more passive receptive. ¿Cómo es más pasivo-receptivo? We have to attend to the process of the unfolding of what is occurring. Tenemos que atender al proceso del devenir de lo que está surgiendo. To receive. Recibir. So how is my mind? ¿Cómo es mi mente? It means I have to watch it. Es decir, tengo que observarla. I have to attend to it without an agenda. Tengo que atender, prestarle atención sin ninguna intención oculta. Because when we have an agenda, we tend to project a preformed understanding onto what is occurring. Porque si ya vamos con una intención, tenemos que vamos a observarla con un entendimiento previo. To incorporate the new into the patterns of the familiar. Para incorporar lo nuevo dentro de los patrones que ya nos resultan familiares. This is how we make sense of things. Eso es como nosotros le damos sentido a las cosas. We compare and contrast. Comparamos, contrastamos. Oh, this belongs in this category. Oh, esto pertenece a esta categoría. Oh, I've seen something similar before. Ya he visto algo similar antes. So again, we're linking our idea of what is occurring into previous construction. Estamos ligando nuestra idea de lo que está sucediendo con una construcción previa. But in meditation, we want to try to not be so intoxicated by our idea about something. Pero en la meditación lo que queremos es no estar tan intoxicados con nuestras propias ideas sobre las cosas. The idea is rich in its own signification. La idea es rica en su propio significado, But it's also opaque, it's impenetrable. pero también es opaca, es impenetrable. It says, I'm sufficient. Es como si yo soy suficiente. I'm giving you what I'm giving you. Lo que yo te estoy dando, Receive it. recíbelo. In English, there's an old saying, don't look a gift horse in the mouth. En inglés hay un dicho, no le mires los dientes al caballo. A caballo regalado. Al caballo regalado no le mires los dientes. Sí, en Yeah. Spanish. So it's like that. So don't
Don't question it, just say thank you. Es decir, no cuestiones, simplemente di gracias. Meaning is arising in your mind. Stay with the idea. Thank you very much. Es decir, está surgiendo, si surge en tu mente, pues quédate con la idea, muchas gracias. I receive the idea, it makes me feel intelligent, life goes on. Yo recibo la idea, me da la sensación de que soy inteligente, la vida sigue. But the idea is gone. Pero la idea ya se ha ido. We go strong and rich, Somos fuertes, ricos, and then it vanished. y de pronto eso se desvanece. It's not an enduring factor. No es un factor que perdure. So maybe not so reliable. Pero quizá entonces no sea tan fiable. What is it? ¿Y qué es? It's a thought, it's an idea. Es un pensamiento, es una idea. But how is it? Pero ¿cómo es? It arises, shows itself, vanishes. Surge, se muestra, desaparece. It's something? ¿Es algo? No, it's a vanishing. No, es un desvanecimiento, es una desaparición. Like a wave in the ocean. Como una ola en el océano. You see the wave and it's gone. Ves la ola y ya se ha ido. Something was there, Había algo ahí, but there wasn't much thingness in the something. pero no había nada consistente en ese algo. Some was there. Algo había ahí, Some what? pero algo que, Some appeared. una apariencia, An appearing, which if I ask what, que si yo pregunto qué, I can identify as the appearance of something, que yo puedo identificar como una apariencia de algo en concreto, because I'm able to impute an essence and substance into the some. porque soy capaz de imputar una esencia, una sustancia en ese algo. But it's gone. Pero se ha ido. Where's the essence? Where's the substance? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde está la sustancia? The fact that there was appearing El hecho de que ahí había una apariencia, but somehow not the appearance of something. pero de alguna manera no la apariencia de algo. This is a bit troubling. Y esto es un poco perturbador. Appearances without any backup. Son apariencias sin ningún respaldo. Without anything about them inherently that guarantees their truth or value. Es decir, apariencias que en algo que no tienen nada que les garantice su verdad, su valor. What this arising, this idea means, is what it means for me. Lo que esta idea, esta apariencia significa, es lo que significa para mí. When I look around the room, I see that people are all wearing different kinds of shoes. Cuando yo miro alrededor de la habitación, veo que la gente lleva diferentes tipos de zapatos. Because you make choices. Porque habéis tomado elecciones. Something appeals to you. Algo os gusta, os motiva. It takes your fancy. Os gusta. It seems to be suitable for you. O sea, parece adecuado para ti. Is it intrinsically suitable for you? ¿Es intrínsecamente adecuado para ti? Have you always worn exactly these shoes? ¿Has llevado siempre exactamente estos zapatos? No. No. In terms of shoe wear, you are unreliable. En términos de llevar zapatos, soy bastante poco fiable. Because something takes some root. Porque ahí nuestro estado de ánimo cambia. And in that moment, we buy these shoes. Y en ese momento compramos estos zapatos. This is what we're wearing. Y es lo que vamos a llevar. Situationally, circumstantially, this seemed right. Y situacionalmente, con estas circunstancias, esto parece lo correcto. And then we become habituated to wearing them. They're just my shoes. Y entonces nos acostumbramos a llevarlos puestos y entonces son mis zapatos. In the shop, they were not me. Then I tried them on, and now I wear them, and it's as if they are me. En la tienda no eran yo, pero luego me los probé y me los llevé y ahora los llevo puestos y de alguna manera son yo. They are relational. I'm wearing them, but they're somehow incorporated into the ongoing identity which I maintain, or seek to maintain. Son relacionales, es decir, yo los llevo puestos, pero se incorporan a este sentido que continúa de mi idea de quién soy yo. They've become something. Se han vuelto algo.
due to my investment. debido a mi involucración. They become my shoes by putting me into them. Se han vuelto mis zapatos porque yo me he puesto a mí mismo en ellos. In the shoe shop, there were many other possibilities. En la zapatería había un montón de otras posibilidades, But I didn't partake of them. pero yo no tomé partido con ninguna. So the shoes become mine by putting me into the shoes. Sino los zapatos se volvieron míos al poner parte de mí en ellos. And maybe this is true of every aspect of our life. Y quizá esto sea verdad con todos los aspectos de nuestra vida. Your work, your job, your partner, your car. Tu trabajo, tu pareja, tu coche, tu casa. These have become specifically identified with you through your identification. Se han vuelto identificados contigo a través de tu identificación con ellos. There is no fundamental, undeniable necessity of living in that place or being with this person or doing that kind of work. No había ninguna necesidad fundamental, intrínseca de vivir en este sitio en concreto, ni de tener esta pareja en concreto, ni tener este tipo de coche. Within the great potential of the world, you have identified a specific arena as you and yours. Dentro del infinito potencial del mundo, tú has identificado diferentes escenarios como tuyos. But it would be very unsettling to always put that into question. Y sería muy desestabilizador el poner eso continuamente en tela de juicio. So we say things like, well, this is just how I am. Y entonces decimos cosas como, no, es que yo soy así. Oh, this is where I live. Y bueno, pues esto es donde yo vivo. Oh, we've been together 10 years. Oh, llevamos juntos 10 años. Why? ¿Por qué? Why are you together? ¿Por qué estáis juntos? If you want the relationship to be maintained, don't ask the question. Si quieres mantener la relación, no hagas esa pregunta. Ignorance is bliss. La ignorancia es gozosa. So in this way we can start to see our role as shapers, as participants in our life. Y de esta manera podemos ver nuestro papel como moldeadores como de nuestra experiencia en nuestra vida. And that there is a double move here. Y que aquí hay un doble movimiento. I am participating, evolving, shaping and making to a certain degree the formation of my existence. Yo estoy participando, moldeando, formulando a través de mi participación mi existencia en la vida. And there is an ego gratification in the sense of, in our sense of feeling competent and able to do these things. Y hay una gratificación del ego en el sentido de nuestro sentido de la competencia, de que yo soy capaz de hacer esto. But on the other hand, if I'm too aware that I am the creator of this, Pero por otro lado, si yo soy demasiado consciente de que yo soy el creador de todo esto, that it has no ground other than my choice, que no tiene ninguna otra base salvo mi elección, then we move towards the existential anxiety entonces nos trasladamos a una ansiedad existencial of the truly ungrounded nature of our existence. de una existencia verdaderamente sin base. There is no givenness to the formation of my life, No hay nada dado a la formación de mi vida, except the one that I give. excepto aquello que yo doy. And if I give it, it's not given. Y si yo lo doy, no está dado. So this is the double move. Entonces este es el doble movimiento. I made it like this, Lo hice así, but this is just how it is. pero es que simplemente así es como es. It's like this. Es como es, así es. No, don't question too much. No hagas demasiadas preguntas. Life goes on, it's not so bad, come on. La vida continúa, no es tan mala, venga, vamos. So, both of these, the idea that I am truly the creator, Estas dos cuestiones, la idea de que yo soy verdaderamente el creador and this is how it is, y esto es como es, are veils or pathways of obscuration which stop us seeing in the moment how life is emerging. son velos o caminos de oscurecimiento que nos impiden ver cómo la vida surge en cada momento. And their advantage
in relation to what we looked at before, is the fourth level of unconscious competence. Y nos conducen a lo que hemos hablado antes, este cuarto nivel de competencia inconsciente. I can do it. It's just how it is. Yo puedo hacerlo, es que simplemente es así. No need to inquire further. No tenemos que preguntarnos más. For many of us, it takes some kind of trauma in our life. Y para algunos de nosotros esto nos lleva a algún tipo de trauma en nuestra vida. A hiatus, a lesion, Un hiato, ¿no? tear, una rotura that causes us to be shaken out of our complacency. y se necesita eso para zarandearnos y sacarnos de nuestra complacencia. I've been sleepwalking. Y yo he estado andando dormido. But of course, because we are so addicted to concepts, Pero puesto que somos tan adictos a los conceptos the familiarity of our concepts will operate like a lullaby. y la familiaridad con nuestros conceptos pues funciona como una especie de canción de cuna. And this will ease us back into sleep again. Y entonces va a hacer que nos volvamos a dormir. So the reason that we study a text like the one we're going to look at Entonces, la razón por la que vamos a estudiar un texto como este and do the meditation that it's pointing towards y vamos a hacer la meditación que nos señala is to try to stay awake in our life, es intentar estar despierto en nuestra vida, not resting on the past, no descansar en el pasado, not leaping into daydreams about the future, no saltar a ensoñaciones sobre el futuro, not conceptually interpreting what is going on, no interpretar conceptualmente qué es lo que está pasando, but staying relaxed, open and fresh with each moment. sino permanecer relajado, abierto, nuevo y fresco en cada momento. Okay, so that's a general introduction, and now we have a break. Vale, pues esto es una introducción general y ahora vamos a tener un